¿Alguna vez te has sentido a salvo de algo sin saber por qué? Como si algo invisible te hubiera protegido, desviando el peligro sin que te dieras cuenta. Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse, pero, misteriosamente, algo impide que el mal nos alcance. Es como si una mano invisible se extendiera entre tú y el caos. Muchos lo llaman suerte, pero quienes conocen la presencia de Dios saben que nada es casualidad. Existe un refugio espiritual, un escondite sagrado, donde el Todopoderoso cobija a quienes confían en Él. Un refugio invisible, pero más real que cualquier muro de piedra. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque hay momentos en que Dios no te expone, sino que te esconde. No te olvida, te protege. Y cuando el enemigo busca tu nombre, Dios borra el rastro. Cuando el mal intenta atacarte, te cubre con sus alas. Este es el misterio del refugio invisible, el escondite del Altísimo, donde ninguna fuerza de la oscuridad puede entrar. Quizás hayas vivido algo así, un viaje que casi hiciste, pero te arrepentiste en el último minuto, y luego descubriste que algo terrible había sucedido. Una decisión que parecía correcta, pero por alguna razón sentiste en tu corazón que debías esperar, y luego te diste cuenta de que Dios te libró. ¿Has pasado alguna vez por esto? Estos son los momentos que revelan el cuidado silencioso de Dios, esa protección que no se puede explicar, solo sentir. Mientras el mundo busca seguridad en puertas cerradas y cámaras de vigilancia, existe una protección mucho más profunda, una que viene de arriba, una que protege el alma, no solo el cuerpo. El Salmo 91 habla de esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es solo una promesa antigua, es una realidad viva. Dios no solo protege, sino que también se esconde. Y cuando se esconde, es imposible encontrarlo. Pero hay algo que pocos entienden. A veces, el escondite de Dios no es cómodo. Hay momentos en que nos aleja de lugares, nos distancia de la gente, silencia caminos y todo parece confuso. Pero lo que parece aislamiento es en realidad protección. Nos pone bajo su sombra hasta que pase el peligro, hasta que llegue el momento oportuno. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar a continuación puede abrirte los ojos para comprender situaciones que antes parecían insignificantes. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado cuando en realidad estabas protegido? ¿Cuántas veces has creído perder algo cuando en realidad Dios te libró de una destrucción que ni siquiera viste? La protección de Dios no siempre es visible, pero es constante, es silenciosa, pero poderosa. El enemigo puede planear, pero no puede tocar lo que está oculto en las manos de Dios. Este es el misterio del refugio invisible, el refugio espiritual donde el Todopoderoso te cubre con su poder. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué sucede realmente cuando Dios decide esconderte de los ataques espirituales? Prepara tu corazón, porque lo que sigue revelará el poder oculto de la presencia divina que actúa silenciosamente, pero nunca falla. Y al escuchar estas palabras, quizás algo en tu interior se despierte, un recuerdo, una sensación, la idea de que has experimentado este tipo de protección antes sin darte cuenta. Quizás fue esa liberación silenciosa, ese no que dolió en su momento, pero que luego cobró sentido. Cuando Dios actúa en lo invisible, no siempre lo entendemos de inmediato, pero siempre hay un propósito oculto en las sombras de su voluntad. Y es precisamente por eso que quiero invitarte a ser parte de este momento. Si este tema te llega al corazón, si en algún momento de tu vida también has sentido el cuidado de Dios ocultándote algo más grande, deja aquí en los comentarios lo que más te ha conmovido hasta ahora. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que está pasando por una batalla espiritual sin comprender lo que está sucediendo. A veces, una simple palabra que compartas puede ser la señal de que alguien está orando a Dios. Y si este mensaje te resuena, por favor, dale a me gusta. No es solo un gesto simbólico. Cuando le das me gusta al video, YouTube entiende que este tipo de contenido transforma vidas y empieza a recomendarlo a más personas que necesitan conocer el poder de la protección divina. Es una forma sencilla pero poderosa de difundir la palabra y hacer que este mensaje llegue a corazones dolidos, confundidos y que buscan refugio.
Y si quieres seguir conmigo en este camino de fe, descubriendo los misterios de la presencia de Dios y las revelaciones que esconde su palabra, suscríbete al canal. Aquí hablamos de la oración, la fe y el poder del Todopoderoso, obrando en las pequeñas y grandes cosas de la vida. Tu presencia aquí marca la diferencia. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es como una semilla plantada y juntos hacen que este espacio crezca, florezca y llegue a más vidas. Quédense conmigo, porque lo que viene a continuación los llevará aún más profundamente a este misterio del refugio invisible, el lugar secreto donde Dios esconde a quienes ama para liberarlos del mal que el mundo no puede ver. Estar bajo la sombra del Altísimo es mucho más que una expresión poética o una hermosa frase del Salmo 91. Es un estado espiritual, una posición de confianza y entrega total a Dios. Cuando la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, revela una profunda verdad. Hay un lugar en Dios donde el temor no puede entrar, donde el mal no puede alcanzar y donde el alma encuentra paz incluso en medio de la guerra. Este lugar no es físico, es espiritual, es el refugio invisible que el mundo no comprende, pero que quienes lo han experimentado jamás olvidan. Vivir bajo la sombra del Altísimo es elegir estar lo suficientemente cerca como para ser cubierto por su presencia. Es como si el corazón se refugiara bajo un manto invisible, donde el ruido del mundo no puede penetrar. En esta sombra hay descanso, dirección y protección. Y esta sombra no es la oscuridad del miedo, sino la sombra de la presencia, la manifestación de la gloria divina que envuelve y oculta a quienes confían en Dios. Cuando te posicionas espiritualmente en este lugar, nada puede tocarte sin su permiso. Muchos creen que estar bajo la sombra del Todopoderoso simplemente significa repetir versículos u oraciones, pero en realidad es una decisión interior. Elegir, morar allí. Morar es permanecer, no visitar. Es una elección diaria de confianza, incluso cuando no se entiende lo que Dios hace. Es seguir creyendo cuando todo parece silencioso. Es descansar incluso cuando el panorama parece amenazador. Cuando el salmista habla de reposar a la sombra del Todopoderoso, revela el secreto de la verdadera fe, una que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Hay una verdad oculta tras este versículo que pocos comprenden. La sombra solo existe cuando hay luz. Esto significa que para estar bajo la sombra del Todopoderoso, uno debe estar cerca de su luz. Quienes se alejan de la luz pierden su sombra. Quienes se acercan encuentran refugio. Es un misterio espiritual que refleja el camino de la fe. Cuanto más cerca de Dios, más protegido estás. La sombra del Todopoderoso es, en realidad, la proyección de su presencia sobre la vida de quienes eligen confiar. En tiempos de tribulación, cuando todo parece desmoronarse, es ahí donde esta sombra se hace visible a los ojos del alma. Sientes una paz que no proviene de las circunstancias, una fuerza inexplicable, un consuelo que parece provenir de lo invisible. Es Dios actuando en silencio, ocultándote de las trampas que el enemigo ha tendido. Y a menudo, este ocultamiento se manifiesta de maneras que no siempre reconocemos. Una demora que previene un accidente, una amistad que se disuelve antes de causar daño, un camino cerrado que luego se revela como protección. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque estar bajo la sombra del Todopoderoso no es vivir aislado del mundo, sino protegido en él. Es atravesar la tormenta sin ser destruido por ella. Es como el pájaro que se refugia bajo las alas de su madre cuando el viento sopla fuerte. No deja de sentirlo, pero está seguro porque confía en aquel que lo protege. De igual manera, Dios no promete ausencia de luchas, sino presencia en medio de ellas. La sombra del Todopoderoso es el escudo invisible que te sostiene cuando las flechas de la vida intentan herirte. Se produce una transformación en quienes aprenden a vivir en este refugio. Tu mentalidad cambia, dejas de reaccionar al miedo y empiezas a responder con fe. Las decisiones dejan de ser impulsivas y son guiadas por el Espíritu. Y el impacto es real. Tu corazón encuentra paz, tu mente se alinea con el propósito divino e incluso las batallas espirituales pierden fuerza porque ya no luchas solo. Estar bajo la sombra del Todopoderoso
Es comprender que la victoria ya está asegurada, aunque aún no sea visible. Es en esta sombra que Dios revela la naturaleza oculta de su cuidado. Muestra que a menudo lo que llamamos demora es en realidad liberación, que lo que parece negación es una forma de protegerte de algo que aún no estás listo para afrontar. Cuando Dios te cubre con su sombra, no te castiga, sino que te prepara. Es un gesto de amor y sabiduría, y esta protección es selectiva. No es para quienes solo hablan de Dios, sino para quienes moran en Él. El camino de la fe nos lleva a comprender que vivir bajo esta sombra requiere rendición, requiere confianza cuando no hay explicaciones. Significa caminar con los ojos cerrados, guiados solo por la voz de quien conoce el camino. Y es en este lugar de confianza donde sucede lo sobrenatural. La presencia de Dios se vuelve tan real que el miedo se desvanece, las preocupaciones disminuyen, las tormentas siguen llegando, pero ya no te sacuden como antes. Comienzas a vivir con la certeza de estar protegido por algo mayor, cubierto por un poder que el mundo no puede comprender. Y si hay una revelación poderosa en este misterio, es esta. Quien aprende a descansar bajo la sombra del Altísimo se vuelve invisible a los ataques espirituales, no porque los problemas desaparezcan, sino porque el mal no puede llegar hasta ti. Dios te envuelve en su presencia, de tal manera que el enemigo se pierde en sus propias trampas. Y mientras intenta comprender dónde estás, Dios te mantiene a salvo, intocable, invisible y en paz. Este es el verdadero significado de vivir bajo la sombra del Todopoderoso. No es una promesa lejana, es una realidad accesible a quienes confían. Es el secreto que transforma el miedo en fe, la ansiedad en descanso y la desesperación en esperanza. Y quizás ahora empiezas a darte cuenta de que la inexplicable paz que sentiste en medio del caos no fue casualidad, era el Todopoderoso cubriéndote con su sombra. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Hay momentos en la vida en que el silencio de Dios se siente pesado, como si nos hubiera dejado solos en medio de la tormenta, pero lo que muchos no comprenden es que a veces el silencio es el sonido de la protección, es la manera en que Dios te esconde en el momento oportuno, en el lugar oportuno, para que nada ni nadie pueda tocar lo que Él está construyendo en ti. Es como si dijera, necesito guardarte un rato, porque lo que viene después es demasiado grande para exponerlo ahora. Recuerdo una historia que escuché hace tiempo, sobre un hombre que tenía la costumbre de salir al trabajo a la misma hora todos los días. Un día, se despertó tarde, irritado, quejándose con Dios por haber perdido el autobús. Solo más tarde, al llegar a su destino, descubrió que ese mismo autobús había sufrido un grave accidente. En ese momento, comprendió que no había perdido el tiempo, había recibido la vida. Dios lo ocultó por unos minutos y eso bastó para cambiarlo todo. A veces, la liberación se disfraza de retraso y la protección se presenta en forma de frustración. Dios esconde a sus hijos de maneras que no siempre podemos comprender. A veces corta lazos, cierra puertas, aparta a personas del camino, y en el momento se siente dolor, pero en realidad es preservación. Hay decisiones que deseabas con tanta desesperación que se tomaran, pero Dios las impidió porque sabía que te destruirían. El escondite divino es un espacio sagrado entre el todavía no y el ahora es Él. Momento, es el intervalo donde Dios obra tras bambalinas, moldeando el carácter, sanando corazones y fortaleciendo la fe. Cuando Dios decide ocultar a alguien, no es un castigo, sino un cuidado. No te aparta del mundo porque se haya dado por vencido contigo, sino porque te ama lo suficiente como para protegerte de lo que aún no estás listo para afrontar. Es como el oro que necesita ser refinado en el fuego antes de brillar. Esconderse es el horno de la preparación espiritual. Es allí donde Él elimina el miedo, la prisa y la necesidad de aprobación. Mientras el mundo cree que has desaparecido, Dios te está transformando. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el escondite de Dios también es un lugar de revelación. Es donde susurra verdades que no podrían expresarse en medio del ruido. Cuando todo queda en silencio, cuando las puertas se cierran y las respuestas se demoran, es allí donde Dios habla con más fuerza. Él revela quién eres y, lo que es más importante, revela quién es Él. Es en este escondite donde las mentalidades cambian,
las heridas encuentran sentido y la fe deja de ser teoría para convertirse en convicción. Moisés experimentó esto cuando Dios lo sacó del palacio y lo condujo al desierto. José experimentó lo mismo cuando fue olvidado en prisión. David, ungido rey, tuvo que esconderse en cuevas antes de ascender al trono, y Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días aislado en el desierto. El patrón es claro. Antes de la revelación, viene el escondite. Antes de la exaltación viene el silencio. El escondite es el lugar donde nacen los grandes propósitos, y lo que muchos llaman pausa, Dios lo llama preparación. El impacto de este proceso es transformador. Quien entra al escondite no es el mismo que sale. En el interior Dios enseña paciencia, humildad y discernimiento. Muestra que no se debe responder a todo ataque ni atender a toda ofensa. Es allí donde Él moldea el alma, rompiendo la necesidad de ser visto y luego presentándote con autoridad. Cuando llegue el momento oportuno, nadie podrá detener lo que Él ha preparado, porque todo se construyó lejos de la crítica, la comparación y la envidia. Hay una verdad oculta en este proceso. Esconderse no es aislamiento, es estrategia. Dios no te esconde para debilitarte, sino para fortalecerte sin distracciones. Te aleja de la exposición para que puedas crecer sin interferencias. Así como una semilla se siembra en la oscuridad de la tierra antes de florecer, Dios te planta en lugares que parecen tranquilos, pero llenos de propósito. Es allí donde te arraiga, te nutre y te prepara para el momento oportuno de florecer. Y es curioso cómo el corazón humano, acostumbrado al movimiento y a la visibilidad, lucha contra este proceso. Queremos que todo suceda rápido, que los sueños se cumplan sin pausa, pero Dios, en su sabiduría, obra fuera de nuestro horario. Él sabe el momento exacto para exponerte y el momento oportuno para ocultarte, porque la fruta prematura es amarga, pero la que madura a tiempo tiene sabor y valor. Hay personas que miran atrás y comprenden hoy: si Dios hubiera permitido lo que tanto pedí, no estaría aquí. Esto refleja su cuidado. ¿Cuántas veces la liberación ha venido disfrazada de pérdida? ¿Cuántas veces el rechazo ha sido la protección que no percibiste? Por eso esconderse es un acto de amor, porque Él ve lo que tú no ves. Mientras lloras lo que no sucedió, Dios celebra lo que te libró. Un escondite es también un lugar donde se pone a prueba la fe. Es fácil creer cuando todo va bien, pero es en el silencio, cuando no hay escapatoria, donde se agudiza la confianza. Dios te esconde no para distanciarte de la promesa, sino para alinearte con ella. Te enseña a depender de Él en cada detalle, a reconocer que el sustento viene de la presencia, no de las circunstancias. Un escondite es un laboratorio de confianza, donde el alma aprende que lo invisible es más real que lo palpable, y cuando llegue el momento oportuno, Él mismo te revelará, sin necesidad de forzar puertas, sin necesidad de justificarte, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. El escondite es temporal, pero lo que Él hace en tu interior es eterno. Dios no solo protege, sino que prepara, fortalece y transforma. Y cuando sales de este lugar, emerges con una nueva visión, una nueva mentalidad y una fe inquebrantable. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje. Cuando Dios te esconde, algo grandioso sucede tras bambalinas en el mundo espiritual. Es como si el cielo mismo moviera las piezas de un tablero de ajedrez invisible para cambiar el paisaje que te rodea. Mientras tus ojos solo ven silencio, lo sobrenatural está en pleno apogeo. El enemigo, que antes creía saber dónde atacarte, se pierde por completo. Tu nombre desaparece del radar de la oscuridad. Lo que estaba a punto de rodearte simplemente se desvanece, porque la presencia de Dios se convierte en tu escondite y nada puede penetrar donde Él está. Existe una dimensión espiritual que opera más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Cuando Dios decide ocultarte, no solo te protege físicamente, sino que transforma tu entorno espiritual. Es como si un muro de luz te rodeara, impidiendo que cualquier flecha llegue a tu corazón. Quizás ni siquiera lo veas, pero estás envuelto por una atmósfera divina. Los ángeles vigilan, las fuerzas del mal se retiran y el enemigo está confundido, incapaz de comprender por qué sus planes fracasaron.
Este es el poder de la protección divina. El mundo espiritual es real, más real de lo que parece, y en él las batallas se libran a diario. Pero cuando estás bajo la sombra del Todopoderoso, estas batallas ya tienen un desenlace decidido. Dios no solo lucha por ti, te esconde en su victoria. Esto significa que hay situaciones que nunca supiste que enfrentabas, porque Dios ni siquiera permitió que te afectaran. Mientras dormías, Él obraba. Mientras orabas, Él movió lo invisible. Y mientras el enemigo conspiraba, Él canceló todo plan en los reinos celestiales. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando Dios transforma el panorama espiritual, protege no solo el cuerpo, sino también la mente. A menudo, el enemigo intenta actuar a través de pensamientos, miedo, confusión, ansiedad, inseguridad, pero cuando el Espíritu Santo cubre a alguien, se crea un escudo mental que impide que estas flechas penetren. Empiezas a pensar de forma diferente, a sentir una paz inexplicable. Es el resultado de la presencia divina que obra en tu interior. Dios no solo te protege de los peligros externos, sino que también te protege de ti mismo, de tus dudas, tus reacciones, tus decisiones impulsivas. Hay una verdad oculta que pocos comprenden. Cuando Dios te esconde, te reubica espiritualmente, te saca directamente del campo de batalla y te coloca en terreno seguro, donde el enemigo no tiene acceso. Es como si Dios redibujara el mapa a tu alrededor. El enemigo intenta buscarte en el mismo lugar, pero ya has sido reubicado espiritualmente. Lo que una vez te afectó ya no te alcanza. Por eso hay personas que, tras un período de oración profunda, sienten que algo ha cambiado. No pueden explicarlo, pero se dan cuenta de que el peso se ha aliviado, la atmósfera se ha aligerado. Es el resultado de la intervención divina en lo invisible. Y esto es fascinante, porque demuestra que Dios no actúa de forma obvia. Trabaja tras bambalinas, moviendo las piezas de la realidad como un gran director de orquesta. Mientras el enemigo cree estar ganando, Dios simplemente está escribiendo el siguiente capítulo de tu victoria. Las fuerzas espirituales opuestas no comprenden el plan divino porque está oculto, protegido por el Espíritu mismo. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Esto significa que lo que sucede cuando Dios te esconde está más allá de la lógica humana. Este proceso tiene un profundo impacto. Cuando el mundo espiritual se realinea, todo a tu alrededor comienza a responder a este nuevo posicionamiento. Puertas que antes estaban cerradas se abren, conexiones espirituales se restauran, y lo que antes era resistencia se convierte en un camino libre. Esto sucede porque Dios cambia el entorno, no solo a tu alrededor, sino también dentro de ti. En ti redefine la atmósfera interior y exterior. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Donde antes había miedo, ahora hay autoridad. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? El enemigo no puede atacar lo que no ve. Cuando Dios te cubre con su presencia, te vuelves invisible a los ojos de la oscuridad. Es como si una niebla espiritual te envolviera, desviando cualquier maldad. Es la protección que viene de arriba, el refugio que el Salmo 91 describe tan perfectamente. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán, no porque seas fuerte, sino porque estás escondido en la fortaleza de Dios. Esta es la verdad espiritual que muchos ignoran. Existe un escondite que no se puede comprar ni ganar, sino simplemente habitar. Es el lugar de la confianza plena. Cuando entregas el control, Dios toma el control, y al hacerlo, cambia las leyes espirituales que te rodean. Lo que antes era una amenaza, se vuelve incapaz de tocarte. Las maldiciones pierden su poder, los ataques cesan, e incluso las palabras negativas pronunciadas contra ti pierden su efecto. La sombra del Altísimo es un escudo que absorbe todo el impacto del mal antes de que te alcance. También hay un detalle poderoso en este proceso. Cuando Dios cambia el panorama espiritual, expone intenciones ocultas. Personas que se disfrazaban de apoyo revelan su verdadera naturaleza, y lo que parecía una pérdida se convierte en liberación. Él despeja el camino, eliminando lo que ya no te sirve. Esto puede doler, pero es parte de la estrategia divina. Dios necesita eliminar ciertas presencias a tu alrededor para que nada interfiera con el plan mayor.
y mientras crees que estás perdiendo, Él simplemente está reorganizando el campo de tu vida espiritual. Esta protección no solo te protege de los ataques, sino también te prepara para lo que viene. Al esconderte, aprendes a discernir. Aprendes a reconocer cuando algo viene de Dios y cuando es solo una distracción. Es ahí donde tu sensibilidad espiritual se agudiza y empiezas a ver lo que antes estaba oculto. Esconderse no es el fin, es entrenamiento. Y cada vez que Dios te protege de algo invisible, fortalece tu autoridad en lo visible. Cuando comprendes esto, empiezas a comprender que cada silencio de Dios es una respuesta estratégica. Cada demora es una táctica de guerra espiritual. Él no se queda de brazos cruzados, está tramando, y mientras el enemigo intenta descifrar el plan, Dios ya ha alcanzado la victoria. Esta es la belleza de la fe, confiar en que lo oculto en Dios es más seguro que lo expuesto al mundo. Así que, si sientes que estás en un momento en que nada sucede, quizás este sea el momento en que Dios te esconde para cambiarlo todo invisiblemente. Está reorganizando el campo de batalla, cambiando las piezas, silenciando al enemigo y preparando el terreno para el cumplimiento de las promesas. Lo que parece inercia es en realidad estrategia divina. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Cuando Dios cubre a alguien con su presencia, esa persona se vuelve intocable. No en el sentido de que nada malo sucederá jamás, sino en el sentido de que ninguna fuerza opositora puede traspasar la frontera que Dios mismo ha establecido. El enemigo puede intentarlo, lanzar flechas, tender trampas, despertar envidia, pero todo esto se desvanece antes de alcanzar a quien se cobija bajo la sombra del Altísimo. Es como si Dios mismo erigiera un escudo invisible entre tú y el mal. Ninguna palabra maliciosa, ninguna energía opositora, ninguna intención oculta tiene el poder de cruzar esta barrera. La Biblia es clara cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Salmo 91:7. Este versículo no es solo una promesa de protección, es una declaración de autoridad espiritual. Revela una verdad oculta. Quienes están amparados por Dios viven bajo una ley diferente, la ley del reino. Mientras el mundo vive bajo la influencia del miedo y las circunstancias, quienes habitan en el refugio divino viven bajo la soberanía celestial. El mal puede extenderse, pero no penetra el territorio de su presencia. Es interesante observar cómo el enemigo siempre intenta atacar lo valioso. Nunca pierde el tiempo en lo inútil. Por lo tanto, cuando sientes resistencia, oposición y ataques sin razón aparente, es señal de que hay algo valioso en ti que el enemigo quiere neutralizar. Pero lo que olvida es que existe una cobertura divina sobre la vida de quienes caminan en pacto con Dios. Y esta cobertura no es simbólica, es real, tan real como el aire que respiramos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el poder de esta protección cambia por completo la mentalidad de quienes viven por fe. Cuando comprendes que el enemigo no puede tocar lo que Dios protege, tu reacción ante las batallas cambia. Dejas de temer a las flechas y empiezas a confiar en el escudo. Dejas de vivir en constante alerta y empiezas a vivir en reposo, sabiendo que la guerra ya está ganada antes de comenzar. El verdadero poder reside en reconocer que la protección de Dios es más fuerte que cualquier ataque. Y es curioso cuántas personas viven con miedo a lo que otros puedan hacer, a las palabras que pronuncien, a la envidia, a las fuerzas espirituales opuestas. Desperdician energía intentando defenderse de todo, cuando de hecho ya están protegidos. Cuando Dios cubre a alguien, incluso el mal se ve frustrado. Las flechas disparadas regresan a su origen. Los planes del enemigo se revierten y lo que estaba preparado para la destrucción se convierte en testimonio. Por eso algunos ataques parecen insignificantes, porque Dios los intercepta incluso antes de que lleguen. El Salmo 91 no solo habla de protección, sino de posición espiritual. Describe una relación. El que habita al abrigo del Altísimo. Nótese que habitar es permanecer. No se trata de acudir a Dios solo en tiempos de peligro, sino de vivir constantemente en su presencia. Esta permanencia crea una atmósfera espiritual de seguridad. El enemigo puede observarte, pero no puede tocarte.
te ve, pero no puede alcanzarte, te desea, pero no puede acceder a ti, porque Dios rodea a los suyos con un muro de fuego y luz, y esta barrera es infranqueable. En el mundo espiritual, los ataques solo son poderosos cuando encuentran una brecha. Por lo tanto, la comunión con Dios es el mayor escudo que existe. Cuando el alma está alineada con el Creador, no hay espacio para que el enemigo actúe. Es como un muro sellado por la presencia divina. La oración, la fe y la obediencia se convierten en las claves que mantienen este escudo activo. Mientras el mundo busca protección en lo externo, el verdadero refugio está en el interior, en un corazón entregado y confiado en el Todopoderoso. Y hay algo aún más profundo. Cuando Dios cubre a alguien, protege no solo a esa persona, sino también todo lo que la rodea. Su familia, sus proyectos, sus sueños, sus caminos, todo lo que se pone en manos de Dios se convierte en su protección. Esto explica por qué, a veces, algo parece haberse escapado por un pelo, por qué un problema se resuelve inesperadamente, o por qué simplemente sentiste que no debías ir a algún lugar. Esta es la acción silenciosa de Dios, interceptando el mal antes de que toque lo que es suyo. El impacto de esto es liberador. Cuando comprendes que el enemigo no puede atacar lo que Dios protege, el miedo pierde su poder. Tu corazón aprende a descansar, tu mente se calma y tu espíritu encuentra equilibrio. Te das cuenta de que no necesitas luchar con armas humanas, porque Dios mismo es quien lucha por ti. Él no solo te defiende, se interpone entre tú y el ataque. Por eso muchos planes contra tu vida nunca prosperaron, porque Dios estaba en medio, bloqueando el camino del mal. Esta es la gran revelación que transforma el camino de la fe. La batalla nunca se trató de la fuerza del enemigo, sino del poder de la presencia. El enemigo puede tener estrategia, pero Dios tiene autoridad. Puede tener velocidad, pero Dios tiene el control. Y nada, absolutamente nada, escapa a la mirada del Todopoderoso. Cuando Él decide cubrir a alguien, el mal pierde su derecho a actuar, y es precisamente por eso que estás de pie. No porque seas inmune al dolor, sino porque estás protegido por la gracia. Hay una mentalidad espiritual que debe cultivarse. Dejar de fijarse en la magnitud del ataque y empezar a ver la magnitud de la cobertura. Quienes viven conscientes de la presencia de Dios caminan con serena confianza. No es arrogancia, es seguridad, porque saben que hay un Dios que obra para quienes confían en Él. Con cada intento frustrado del enemigo, Dios escribe una nueva línea en tu historia. Y así es como los planes del mal se convierten en escenario para la manifestación del bien. Detrás de cada liberación hay un propósito. Dios no solo te protege por amor, sino también para preservar lo que ha depositado en ti. Sueños, dones, promesas, talentos, todo está bajo su cuidado. El enemigo conoce tu potencial e intenta desestabilizarte, pero Dios cubre precisamente las áreas más sensibles para que nada las destruya antes de tiempo. Esta es la verdad espiritual que sostiene a quienes confían. Ninguna flecha, ninguna trampa, ninguna fuerza opuesta prevalece contra lo que está dentro del plan divino. Y quizás ahora entiendas por qué, incluso en medio de tanta lucha, nunca has sido derrotado, porque hay un escudo invisible que te rodea. Dios te cubre con su presencia, y es esta protección la que te mantiene en pie cuando todo parece desmoronarse. Él te protege, no solo de lo que ves, sino especialmente de lo que no ves. La batalla puede continuar, pero la victoria ya está declarada, porque quienes están cubiertos por el Altísimo no son vulnerables, están protegidos, y eso lo cambia todo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Hay momentos en que el cielo parece demasiado silencioso, se elevan las oraciones, pero el corazón no siente respuesta. Las palabras resuenan, pero el silencio regresa. Y es en este silencio que muchos se desaniman, pensando que Dios se ha alejado, quizás olvidado, o que ya no le importa. Pero hay una verdad oculta en estos períodos de silencio. Dios nunca deja de actuar, simplemente cambia su forma de hablar. Cuando calla, está moldeando. Cuando parece distante, está trabajando entre bastidores. Y lo que parece ausencia es en realidad una presencia en otra dimensión, una presencia que enseña, fortalece y transforma. El silencio de Dios es el campo de pruebas para la fe. Es allí donde se prueba el corazón, se refina la confianza y se produce la verdadera entrega.
Es fácil creer cuando todo está claro, pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando no hay respuesta, y aún así el corazón decide confiar. Dios usa el silencio para enseñarnos a escuchar lo que no se dice, a percibir lo que está más allá de las palabras. Es en este lugar donde la fe deja de ser emoción y se convierte en convicción. ¿Cuántas veces has orado y nada parece cambiar? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tardó tanto? El tiempo de silencio es tiempo de preparación. Es como el periodo en que se entierra una semilla. Desde afuera, todo parece quieto, pero adentro, en lo invisible, se está produciendo una transformación. Las raíces se profundizan, la estructura se fortalece, lo que aún no se ve se está formando. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos coloca en un tiempo de silencio para que crezcamos de adentro hacia afuera antes de que aparezca el fruto. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el silencio de Dios no es castigo, es cuidado. Él sabe que hay promesas que, si llegan prematuramente, podrían destruirnos. Por eso nos protege incluso de nosotros mismos. El silencio es la antesala de la madurez espiritual, es el lugar donde el orgullo se derrite, la prisa pierde su poder y el ego se rinde. Dios nos enseña a depender de Él, no de las circunstancias. Y esta dependencia lo cambia todo. Cuando Él guarda silencio, te invita a comprender lo que realmente importa. Quizás quiera enseñarte a descansar en lugar de intentar controlar. Quizás esté eliminando el ruido de las opiniones ajenas para que aprendas a reconocer su voz con mayor claridad. Hay una sabiduría divina en el silencio que el ruido del mundo jamás puede ofrecer. Es en este espacio de aparente inercia que el Espíritu Santo obra en la raíz de las emociones, sana viejas heridas y reposiciona el corazón. A menudo el silencio de Dios es el escudo que impide que el enemigo te encuentre. Te esconde en el anonimato para que ninguna mirada destructora interrumpa lo que Él construye en ti. Por eso a veces todo parece estancado. Relaciones, proyectos, caminos. No es un castigo, es preservación. Dios no te ha abandonado, simplemente te ha puesto bajo sus alas, lejos de la exposición, lejos de las distracciones, hasta que llegue el momento oportuno. Algunos confunden el silencio con el abandono, pero el silencio de Dios es el lenguaje de aquellos en quienes confía. Porque cuando no escuchas su voz, pero sigues obedeciendo, demuestras que has aprendido a vivir por fe, no por vista. Es en este punto que tu mentalidad cambia. Dejas de seguir señales y te conviertes en un niño guiado por el Espíritu. El silencio te enseña a escuchar lo que hay detrás de las circunstancias, a ver lo invisible y a valorar la espera. En toda historia bíblica hay un periodo de silencio antes de que se revele la promesa. José pasó años sin comprender lo que Dios hacía, injustamente encarcelado, olvidado por todos, pero siempre al margen de los planes del Señor. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo. Jesús pasó 30 años en el anonimato antes de comenzar su ministerio. El silencio es el intervalo entre la promesa y su cumplimiento, el momento en que Dios prepara el escenario y el corazón. El impacto de este proceso es enorme, porque cuando el silencio termina, ya no eres el mismo. Emerges más maduro, más sabio y más sensible a la presencia divina. Dios usa el silencio como herramienta de transformación, rompe el orgullo, enseña paciencia y moldea la visión. En 1900, medio del silencio, aprendemos que no siempre necesitamos comprender para confiar, y esta es una de las lecciones más importantes de la vida espiritual. Comprender que el control pertenece a Dios y que todo sucede en su momento preciso. El silencio también revela intenciones. Cuando Dios deja de responder, mucho de lo que nos rodea se revela. Las personas revelan sus verdaderas motivaciones y nosotros mismos percibimos lo que realmente reside en nuestros corazones. Es como si la aparente ausencia de la voz de Dios iluminara el alma interior. Él muestra lo que necesita sanación, lo que debe dejarse atrás, lo que necesita ser transformado. En el silencio aprendemos que el mayor enemigo no está afuera, sino dentro, en nuestras dudas, miedos e impaciencia. Y lo más hermoso es darnos cuenta de que, incluso cuando Dios no habla, sigue guiándonos. A veces, una paz inexplicable reemplaza la respuesta que pedimos. A veces,
se manifiesta a través de pequeñas señales, encuentros inesperados, puertas que se abren o se cierran. El silencio es solo una pausa en el sonido, no en la acción. Él sigue actuando, incluso cuando parece estar en silencio. El cielo nunca se detiene. Simplemente obra de maneras que los ojos no pueden percibir. Así que si estás pasando por un momento como este, donde todo parece suspendido, comprende. Dios no te ha olvidado. Te protege, te moldea y te prepara para algo mayor. El silencio es el intervalo de la revelación. El proceso puede doler, pero el resultado será magnífico. Lo que Él está formando en ti es mucho mayor que cualquier cosa que hayas pedido. Y cuando este tiempo termine, mirarás atrás y te darás cuenta de que el silencio de Dios fue el sonido más sabio que pudo haber dado en tu vida. Escríbelo. Yo también estoy en ese viaje. Saber cuándo Dios te ha puesto en el refugio es una de las experiencias más profundas del camino espiritual. No siempre es algo que te das cuenta de inmediato, porque el refugio de Dios no es un lugar físico, es un estado mental. Él te cubre sin fanfarrias, te protege sin ruido y te libera sin aplausos. A veces, solo después de un tiempo comprendes, era Dios quien me guardaba, y de repente todas las piezas de la historia encajan. Una de las señales más claras de que estás en refugio es la paz que persiste incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Mientras el mundo se desespera, algo dentro de ti permanece firme, casi silencioso, como un ancla espiritual. Esta paz no proviene de las circunstancias, proviene de la presencia. Es la tranquilidad que carece de sentido humano, porque existe en medio de la guerra. Es la serenidad que solo quienes se esconden en Dios pueden sentir. Cuando todos pierden el control y tú simplemente confías, esta es una de las primeras señales de que estás protegido bajo las alas del Todopoderoso. Otra señal es la liberación inexplicable. Esos momentos en los que escapas de algo que podría haber sido un desastre, una decisión equivocada que, por alguna razón, no tomaste, un camino que sin comprender elegiste no seguir, una persona que se alejó sin que siquiera se lo pidieras. Estos son los aspectos ocultos de la protección divina. Dios anticipa peligros que ni siquiera sabes que existen, cambia trayectorias, retrasa encuentros, previene situaciones, porque el refugio también es una forma de intervención silenciosa. No te das cuenta de lo que se evitó, pero sientes que algo te protegió. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer el refugio requiere sensibilidad espiritual. No se trata de ver lo que Dios hace, sino de discernir su presencia. Hay momentos en que Él te protege de una manera tan sutil que parece casualidad, pero quienes viven por fe saben que no existe la casualidad cuando se camina con el Todopoderoso. Dios tiene su propia manera de obrar, discreta, estratégica, perfecta. Cierra puertas que parecían buenas, pero que de otro modo te alejarían de tu propósito. Y cuando esto sucede, la primera reacción humana es preguntar, ¿por qué Dios no lo permitió? Solo después el corazón comprende que esa puerta cerrada era un muro protector. Otra señal de refugio es cuando sientes que algo te aleja de entornos o personas que ya no te resultan familiares. De repente lo que antes te atraía empieza a perder su brillo. Lo que antes parecía esencial empieza a sentirse pesado. Esto sucede porque Dios empieza a purificar tu entorno, eliminando influencias que podrían comprometer lo que Él está construyendo en ti. El refugio también es un filtro espiritual. No solo te protege de lo externo, sino que purifica lo interno. También hay una señal muy llamativa, la sensación de ser invisible en ciertas situaciones. Quienes antes te miraban con malas intenciones parecen simplemente olvidarte. Las puertas que te llevarían por el camino equivocado se cierran. Es como si Dios te ocultara de la vista de quienes podrían hacerte daño. Y esto puede ser incómodo, porque los seres humanos tienden a anhelar visibilidad, aprobación y movimiento. Pero quienes se refugian comprenden que el anonimato de Dios es la base de su preservación. Él te protege hasta el momento oportuno para la revelación. Otra forma de reconocer el refugio es observar cómo la vida empieza a tomar un rumbo diferente. Las decisiones se vuelven más claras, el discernimiento se agudiza e incluso los problemas
adquieren un peso diferente. No dejas de afrontarlos, pero notas que reaccionas de forma diferente. Es como si algo en tu interior te dijera, esto también pasará. Y así es. El refugio no te libera de las tormentas, pero cambia tu perspectiva sobre ellas. Dejas de dejarte guiar por el miedo y empiezas a actuar con sabiduría. Este cambio de mentalidad es uno de los frutos de la protección divina. Hay un detalle importante aquí. El refugio de Dios no es un refugio temporal, es un estilo de vida. Cuando aprendes a reconocer las señales de su presencia, comienzas a vivir en constante dependencia y confianza. La oración se vuelve natural, la fe se vuelve ligera y tu corazón se acostumbra al silencio de la certeza. Es el momento en que te das cuenta de que no necesitas respuestas inmediatas porque ya confías en aquel que está al mando. Y lo más curioso es que en refugio no tienes que luchar por todo. Dios empieza a luchar por ti. Hay situaciones que se resuelven solas, personas que se alejan de tu camino sin explicación, ataques que simplemente pierden fuerza. Esto sucede porque su presencia es lo primero. Y cuando el Todopoderoso decide proteger, nada puede interponerse. La envidia pierde su poder, el mal se desarma y el enemigo se frustra, porque no puede alcanzar a quienes Dios protege. Es la promesa viviente del Salmo 91, cumpliéndose cada día en silencio. Reconocer el refugio también significa comprender que hay un tiempo para todo. Hay momentos en que Dios te esconde y otros en que te revela. Mientras te guarda, te enseña a observar, a escuchar, a interpretar los movimientos del Espíritu. Es una fase de aprendizaje, donde cada detalle tiene un propósito. El refugio es el lugar donde el Espíritu Santo obra en ti para que, cuando llegue el momento de partir, estés preparado, más maduro, más firme, más sensible a lo eterno. Y cuando empiezas a ver las señales, algo en tu interior cambia. La gratitud se convierte en tu primer reflejo. En lugar de quejarte por lo que no sucedió, empiezas a dar gracias por lo que Dios te ha impedido experimentar. Las puertas cerradas dejan de ser fuente de frustración y se convierten en fuente de liberación. La espera deja de ser dolor y se convierte en preparación. El refugio cambia tu forma de interpretar el tiempo, la pérdida e incluso el silencio, porque de alguna manera te sientes seguro, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás solo. Y quizás, en ese momento, te darás cuenta de que muchos de los eventos de tu vida, que parecían insignificantes, eran en realidad señales de que Dios ya te mantenía en refugio. Esa amistad que terminó, ese trabajo que no funcionó, ese plan que tuvo que posponerse, todo esto pudo haber sido su mano guardándote. Te protegió de tragedias que ni siquiera viste, te libró del dolor que nunca tuviste que sentir. Y cuando comprendes esto, tu visión espiritual se expande. Empiezas a ver lo invisible con ojos de fe, reconociendo que el refugio no es una escapatoria, es una estrategia divina. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Hay un poder que se activa cuando el alma ora con sinceridad. No es la repetición de palabras lo que conmueve, sino la fe que las sostiene. La oración tiene el poder de abrir puertas invisibles, conmover realidades espirituales y activar el refugio de Dios. El Salmo 91 habla precisamente de esto. No es solo un texto para leer, es una llave espiritual que libera protección sobre la vida del creyente. Cada versículo contiene una promesa viva, y cuando se declara con fe, algo se mueve en lo invisible. La oración es acceso a la presencia del Altísimo, y es en esta presencia donde se manifiesta el refugio. Mucha gente piensa en el refugio como un lugar, pero es una condición espiritual. Es el resultado de una comunión continua con Dios. Al orar, no solo hablas con el Creador, te conectas con una dimensión donde el mal no puede actuar. La oración es el escudo que te separa de todo lo que intenta sacudirte, fortalece el espíritu, purifica los pensamientos y reajusta el corazón. Es lo que transforma el miedo en confianza y la desesperación en paz. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la oración no es solo un hábito espiritual, es una estrategia divina. Al orar, activas un sistema de defensa celestial que el enemigo no puede romper. El Salmo 91 dice,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate en el verbo morar. Esto significa permanencia, constancia, presencia. La oración diaria es lo que mantiene viva esta morada. Es lo que te mantiene bajo la sombra, protegido, cubierto, escondido. Orar es como entrar en un refugio seguro. Mientras el mundo está en crisis, el corazón encuentra descanso. Y este descanso no es pasividad, es poder en el reposo. Es saber que Dios lucha por ti mientras tú simplemente confías. Cuando el corazón se aquieta en oración, el cielo se mueve con precisión. Hay cosas que nunca tuviste que enfrentar porque tus oraciones ya estaban obrando por ti. Hay peligros que se evitaron, ataques que nunca llegaron, porque cada vez que orabas, se construía un muro espiritual a tu alrededor. Pero hay una verdad que muchos ignoran. La oración no se trata de cambiar a Dios, se trata de cambiarte a ti mismo. Es el momento en que el corazón humano se alinea con la voluntad divina. Cuando oras, el Espíritu Santo te moldea, ajusta tu visión, renueva tu mente. Por eso la oración a menudo trae paz antes de dar una respuesta, porque Dios primero transforma por dentro, antes de actuar por fuera. Él hace que el corazón comprenda que el refugio no es solo un resguardo del mal, sino un estado de profunda comunión con el Creador. El Salmo 91 es la expresión de esta comunión. No fue escrito como un amuleto, sino como una declaración de fe. Recitado con comprensión, se convierte en un escudo espiritual. Cada palabra es una semilla de protección. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no se acercará. Esta promesa se cumple cuando el alma se conecta con la presencia de Dios. El secreto no reside en el texto en sí, sino en la relación con aquel que lo inspiró. Y la oración es precisamente el canal que nutre esta relación. Es el momento en que abres tu corazón, te quitas las máscaras y le hablas a Dios como a un amigo. Es en este diálogo sincero donde se manifiesta el Espíritu Santo. La oración crea un ambiente espiritual que el enemigo no puede soportar. El mal no puede resistirse a un corazón que ora, porque la presencia de Dios es como un fuego que consume toda sombra. Cuando oras, el entorno cambia, el clima cambia, e incluso tu perspectiva sobre el dolor cambia. La práctica de la oración diaria es lo que mantiene activo el refugio. No es un ritual, sino constancia. Así como el cuerpo necesita alimento, el espíritu necesita oración. Es lo que te mantiene sensible a la voz de Dios y resistente a las distracciones del mundo. La oración te enseña a ver más allá de las apariencias, a discernir lo invisible y a reconocer cuando el enemigo intenta acercarse sutilmente. Es tu radar, es espiritual, y cuanto más oras, más real se hace el refugio en tu vida. Y aquí hay una revelación importante. Orar no es escapar de la realidad, es enfrentarla con la fuerza del cielo. Cuando doblas las rodillas, el infierno tiembla. Cuando invocas el nombre de Dios, el mal pierde su derecho a actuar. La oración es el lenguaje de la autoridad espiritual. Coloca al hombre en una posición de mando, no por su propio poder, sino porque el Espíritu de Dios intercede a través de él. Por eso, quienes oran con fe tienen una atmósfera diferente. Es un reflejo de la actividad que se esconde en su interior. También hay un impacto práctico en la vida de quienes oran constantemente. La mente se calma, el discernimiento aumenta y las decisiones se vuelven más asertivas, porque la oración trae claridad, ahuyenta el ruido del miedo y permite ver lo que realmente importa. Es a través de la oración que Dios revela secretos, estrategias y caminos. Muchos lo llaman intuición, pero es el Espíritu guiando silenciosamente a quienes están bajo su sombra. Y lo más extraordinario es que la oración no tiene límites, cruza distancias, rompe barreras y llega a lugares donde jamás podrías estar físicamente. Al orar, Dios obra en dimensiones invisibles, toca corazones, cambia destinos y abre caminos. La oración es el instrumento más poderoso que un ser humano puede usar, porque conecta lo temporal con lo eterno. Por lo tanto, el refugio no es un refugio construido con muros, sino con fe. Cada oración es como una piedra colocada en la estructura de esta fortaleza espiritual. Cuanto más oras, más fuerte se vuelve, y el enemigo lo sabe. Por eso intenta distraerte, cansarte
y silenciarte. Pero quienes comprenden el poder de la oración nunca dejan de orar, porque saben que incluso cuando no sienten nada, algo se mueve. El Salmo 91 concluye diciendo: porque se aferra a mí con amor, yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Esta es la esencia de la oración, aferrarse a Dios por amor, no por miedo ni por interés propio, sino por relación, y es en este apego donde se consolida el refugio. Cuanto más ores, más protegido estarás, porque quienes viven en oración habitan en la presencia, y quienes habitan en la presencia viven cubiertos por la gracia. Comenta aquí: eso tiene sentido para mí. Llega un momento en que el silencio de Dios da paso al sonido de su llamado. Tras mucho tiempo oculto, protegido, pulido y moldeado, el Espíritu comienza a despertar algo en ti, una santa inquietud, un impulso que te hace sentir que algo está a punto de cambiar. Es la señal de que el tiempo de ocultarse está llegando a su fin. Dios nunca oculta a nadie para siempre. El ocultamiento es temporal, el propósito es eterno. El Todopoderoso no te retira de la escena por casualidad. Lo hace para reconstruirte en áreas que el mundo no vería, para fortalecerte donde nadie aplaude y para prepararte para momentos que requerirán más madurez que emoción. Cuando llega el momento de salir de tu escondite, te das cuenta. Puertas que antes estaban cerradas se abren, los caminos se aclaran y tu corazón vuelve a arder. Es como si una llama vieja y latente se reavivara, solo que ahora con más firmeza. Porque lo que Dios hace en secreto nunca es superficial, se profundiza, madura y equilibra. Quienes salen de su escondite después de ser tratados por Dios no regresan iguales, regresan diferentes, más conscientes, más decididos, más preparados para sostener lo que una vez solo soñaron. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque el tiempo de revelación no se trata de ser visto, sino de ser útil. Dios no te expone para presumir, te revela para usarte. Y esto cambia por completo la mentalidad de quienes comprenden el proceso. Esconderse te enseña a depender de Él, y salir te enseña a representarlo. Es como una transición entre la preparación y la misión. Lo que experimentaste en silencio comienza a cobrar voz en el mundo visible. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que esconderse era un castigo, cuando en realidad era un entrenamiento. Hay una verdad oculta en esto. Si Dios te hubiera revelado antes de tiempo, el peso de la bendición te habría quebrantado. La demora fue el escudo que te protegió de ti mismo. El tiempo oculto sirvió para crear una estructura espiritual. Te hizo crecer en áreas que nadie veía, para que, cuando llegara el momento de la revelación, no te perdieras en la luz. La espera que parecía injusta fue en realidad la mano de Dios, poniendo los cimientos. Por eso, cuando Él decide revelarte, todo fluye con naturalidad. Aparecen las conexiones adecuadas, surgen las oportunidades, y tu nombre comienza a ser recordado, pero de una manera que no tiene explicación humana, porque fue Dios mismo quien te puso en escena. Y lo más hermoso es darse cuenta de que el tiempo que pasamos escondidos nunca es en vano. Cada lágrima, cada oración, cada silencio tenía un propósito. Ese tiempo en el que parecía que nada pasaba fue el período más fértil de su crecimiento, porque es en la oscuridad de la tierra donde las raíces se arraigan antes de que la planta brote. El escondite es esta tierra invisible del alma, donde Dios obra en lo profundo. Y cuando la semilla está lista, la hace florecer, no para ser admirada, sino para dar fruto. El impacto de esta transición es poderoso. Cuando llega el momento de la revelación, comprendes que no hay necesidad de apresurarse, competir ni justificarse. Quienes emergen de su escondite con un corazón moldeado por Dios poseen una serenidad diferente. Hay paz en sus ojos, sabiduría en sus palabras, una fuerza que no proviene del ego, sino de la experiencia con lo divino. El mundo puede ver el éxito, pero el cielo ve el propósito cumplido. El verdadero fruto del escondite es la madurez espiritual, la capacidad de permanecer humilde, incluso en la exaltación, y de permanecer dependiente, incluso cuando todo va bien. Este tiempo de salir también es tiempo de confrontación, porque cuando Dios te revela, el enemigo intenta atacarte de nuevo, pero ahora es diferente. Ya no eres el mismo de antes.
Lo que antes te sacudía, ya no te sacude. Lo que antes te hacía rendirte, ahora te impulsa. Esconderse te enseñó a luchar sin presumir, a ganar sin demostrar tu valía. Te dio una estructura interior que el mundo no entiende, pero respeta. Y eso es lo que marca la diferencia entre quienes son creados por Dios y quienes intentan lanzarse solos. El proceso siempre es el mismo. Primero, Dios esconde. Luego prepara y solo entonces envía. Y enviar tiene un propósito. Él te coloca exactamente donde necesitas estar, con las personas adecuadas, en el momento oportuno. Y cuando esto sucede, todo encaja con la armonía divina. Lo que antes parecía aleatorio, cobra sentido. Los dolores del pasado cobran sentido. Las pérdidas se convierten en aprendizajes. E incluso las decepciones se revelan como parte de una estrategia celestial. Es cuando miras atrás y comprendes que el silencio de Dios no era olvido, era escritura. Él escribía tu historia en lo invisible. También hay una transformación de mentalidad. Esconderse enseña el valor de esperar, y la revelación enseña el valor de la obediencia. Llegas a comprender que ser usado por Dios no es cuestión de estatus, sino de servicio. Y esta conciencia lo cambia todo, porque cuando Dios te saca de tu escondite, no solo quiere mostrarte, quiere que reflejes su gloria. El tiempo escondido elimina la vanidad y da paso a la humildad, y es esta humildad la que sostiene a quienes llevan una verdadera misión. Y quizás, al escuchar esto, sientas que se acerca tu momento de revelación. Algo se agita en tu interior, la sensación de que lo estancado volverá a fluir. No es casualidad, es una señal. Dios te llama a salir de tu escondite, pero ahora con un propósito. No solo quiere devolverte a la fama, quiere darte autoridad. Todo lo que aprendiste en secreto ahora será usado en público. Las heridas se transformarán en mensajes, los fracasos en sabiduría y los desiertos en testimonios. Pero es importante recordar, salir del escondite no significa abandonar la presencia. Quienes fueron formados en secreto saben que la fuerza proviene de la comunión. Incluso cuando Dios te pone en el centro de atención, Él sigue siendo el verdadero refugio. Es como si dijera, te saco del escondite, pero no te quito el escondite. Porque quienes han aprendido a refugiarse en Dios, llevan refugio en cada paso, en cada decisión, en cada palabra. Y eso es lo que hace que el tiempo de revelación sea tan especial. No sales a brillar solo, sales a reflejar la luz que te iluminó en la oscuridad. Y cuando esa luz se manifiesta a través de ti, otros también encuentran refugio. Así se cumple el propósito de Dios, un ciclo de cuidado, transformación e influencia. Él te escondió para protegerte, te preparó para fortalecerte y ahora te revela para usarte como un canal de vida. Comenta aquí, yo también estoy en ese viaje. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te conmovió profundamente y eso ya demuestra cuánto Dios está obrando en tu corazón. Hemos recorrido juntos un camino de fe, comprensión y revelación, y si este contenido te ha resonado, aprovecha esta oportunidad para suscribirte al canal. Aquí cada video está diseñado para fortalecer tu camino espiritual y recordarte que, incluso en días de silencio, Dios sigue presente, cuidándote y guiándote. También deja un comentario abajo para que sepa que me acompañaste hasta el final. Escribe así, ese mensaje era para mí. Es una hermosa manera de marcar este momento y demostrar que eres parte de esta comunidad de fe que crece con cada nuevo video. Y por supuesto, dale a me gusta. Esto ayuda a que el contenido llegue a otras personas que podrían necesitar escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Es un gesto sencillo, pero tiene un gran impacto, porque cada clic ayuda a que la noticia se corra más. Y antes de irte, no te pierdas el video al lado. Complementa este tema y te adentrará aún más en este viaje de fe y transformación. Haz clic y quédate conmigo, porque lo que sigue te conmoverá aún más.